¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. Bien de que taita y que mama, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Mirar hacia atrás en la historia de San Carlos es recordar tiempos difíciles para el pueblo y sus habitantes, los cuales se vieron afectados al estar en medio de la guerra entre grupos armados y el gobierno. Estos repetidos ataques hacia la población civil hicieron que San Carlos fuera el epicentro de uno de los mayores desplazamientos del país, donde prácticamente todas las personas que vivían en el pueblo y sus cercanías se vieron obligados a abandonar sus tierras y casas con la única intención de salvar sus vidas y la de sus seres queridos. La vida en San Carlos era muy tranquila, como la de la mayoría de los pueblos de Antioquia. Allí se respiraba un ambiente de paz y progreso, ya que en el pueblo se estaban empezando a crear plantas hidroeléctricas para el aprovechamiento de los ríos, y de esta manera generar energía de una forma menos contaminante para el medio ambiente. Estas plantas hidroeléctricas serían el futuro para San Carlos. Los habitantes observaban que el pueblo se comenzaba a expandir y en cuestión tecnológica se iba actualizando. Parecía que la vivencia allí no tendría muchos problemas. Pero toda esa paz se iba a acabar una vez que los grupos armados aparecieran, donde el campesino y las personas del pueblo se verían en medio de una guerra que se tornaría sangrienta. Ellos serían los principales afectados y muchos habitantes tendrían que abandonar todo lo que una vez construyeron con tanto empeño. Así, empezarían los desplazamientos en San Carlos en el año 1978, algo que se extendería hasta el año 2005 y tendría mayor fuerza en los últimos años, precisamente el año 1998, donde la guerra se vuelve demasiado cruel hacia la población civil. Fue este el caso de la familia Ramírez, conformada por dos hijas adolescentes de 15 y 16 años, dos pequeños de 5 y 6 años, el padre Pedro con 41 años y la madre Lucía con 40 años, familia la cual 21 años atrás vivieron este inesperado caos. El 13 de enero del 2003. Ese día para mí fue una pesadilla. Incluso toda la noche soñaba cosas y creo que no dormí casi. Me despertaba. Nosotros en el lugar de la habitación había un baño. Me levantaba, lo vaciaba, volvía y me acostaba. Sentía un olor como a muerto. Más o menos a las 4:30 de la mañana yo sentí unos pasos. Sentía pasos y bulla en la parte de afuera de la finca. Cuando los perros ladrando mucho. Cuando al momentico la puerta que me la tumbaban. La cogieron por el cabello y le colocaron una K-47 en toda la sien. En ese momento yo estaba en shock y yo me le acerqué a la persona que le tenía la K-47 en la cabeza a mi mamá y yo le dije, lo llamé por el nombre, le dije, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Nosotros qué te hicimos? Cuando la persona vio que la llamé por el nombre, se quedó mirándome y le bajó el arma a mi mamá. Entonces le dije yo, ¿qué necesita? Entonces me dijo, no, yo no me llamo Ferney. Dije yo, no, si usted se llama Ferney, usted se llama Carlos. Entonces el mal, no, es que nosotros no somos los que ustedes están pensando, nosotros somos del ELN. Dije yo, no sean mentirosos, ustedes son ustedes son paramilitares. Mira, es que nosotros necesitamos a su papá. Entonces mi papá en ese momento, ustedes saben que la gente en el campo dormía en calzoncillos de ropa interior. Mi papá se levantó sin chanclas, se levantó, fue hasta el lugar y le dijeron, es que lo necesitamos. Empezaron a empujarlo. Y yo les dije, no, a mi papá no se lo van a llevar así. Mi papá se lo van a llevar, espera que se coloque ropa y que se coloque zapatos. Entonces ya dijeron, listo, que se coloque ropa y que se coloque zapatos. Dije yo, entonces ustedes ¿para qué necesitan a mi papá? Yo siempre fui la que andaba con mi papá para arriba y para abajo. Entonces yo sabía lo que ellos necesitaban de mi papá, yo sabía dónde estaba. Entonces me dijeron, es que necesitamos que nos muestre el ganado.
y en ese entonces la guerrilla se robaba las reses. Entonces, ¿qué eran la guerrilla? Entonces, mi hermana, como nosotros estudiamos en el pueblo, nosotros íbamos todos los días de la finca a estudiar al pueblo. Y ella reconoció esas personas que habían ido, y entonces ella dijo, no, es que no son, porque tenían capucha y estaban uniformados. Y ella dijo, no, es que no son guerrillas, son paramilitares. Y ella de hecho reconoció pues a algunos de ellos y lo llamó por el nombre, que no ultrajara como a mi mamá y que no se llevaran a mi papá o que se la llevaran a ella. Entonces yo les dije, sí, no hay ningún problema, esperen, yo me coloco mis botas porque yo voy a acompañar a mi papá. Me dijeron, no, es que no la necesitamos a su papá. Como usted me tomó por la del hombro y me dijo, como usted es como la más berraquita, entonces necesito que se encierre hasta las 8 de la mañana. Enciérrese, calme a su mamá que está muy nerviosa y nosotros a las 8 de la mañana le devolvemos a su papá. Entonces eso hicimos, ellos salieron con mi papá, empujándolo, salieron de la casa con él y nosotros nos quedamos ahí. Eran las 7:30 de la mañana, yo al ver que no llegaban, fui, prendí el fogón de leña, coloqué a hacer agua panela, porque pensaba que mi papá iba a llegar de pronto en cualquier momento y que no iba a tener que comer en ese momento. Entonces le hice el agua panela y no, el 7:30, 7:40, mi papá no llegó. A las 8:30 ya empezó a entrarme el pánico. Entonces ya les dije a las niñas que el papá ya no iba a volver, que el papá era que lo iban a matar. Entonces ya todas desesperadas, Carlitos y Isabel, que eran unos bebés de 5 y 6 años, también pues ellos no lloraban porque eran niños, ¿cierto? No tenían tanta, ¿cómo le digo? Tanta noción de lo que estaba pasando. Las que estaban más preocupadas era Diana y Claudia, pues, y yo. Entonces decidimos con mi mamá, éramos 5 personas con mi mamá, estábamos los 2 hermanitos pequeños, estaba mi hermana y yo y mi mamá. No, vámonos donde la tía que vivía más abajo de la casa de nosotros en otra finca, que nos fuéramos donde ellos para contarle pues la tragedia que nos había pasado. Entonces nosotros en el camino llorábamos y llorábamos y llorábamos. Entonces nosotros nos fuimos, habían como 2 trayectos, nos fuimos por el trayecto como más escondido, para que esa gente no nos fuera a ver, porque ya nos habían dicho que teníamos que no podíamos salir de la casa hasta que volviera mi papá. Estaba amaneciendo, cuando se llevaron a mi papá estaba oscuro, pues, y cuando empezaba como a amanecer salimos de mi casa, mis hermanas, mi mamá, mi hermano y yo. Nosotros vivíamos en una montaña y creo que empezamos a bajar por la montaña y escuchamos a otras personas llorando y gritando y mi mamá dijo, ¡esa es Elvia! Y salimos corriendo que para ver si nos encontrábamos con mi tía. Yo recuerdo que yo lloraba mucho y me revolcaba mucho en el pasto, en el potrero. Llegué y me tiré por ese potrero y empecé a llorar. Yo decía que nos íbamos a morir, que mi papá no estaba. Fue algo pues como muy duro en su momento. Más abajo nos dimos cuenta que a un tío mío también se lo habían llevado. Escuchamos los lamentos de una tía y nos encontramos con ella y bajamos hasta la finca de ellos que quedaba más abajo. A él se lo habían llevado también y lo que hicimos fue esperar. Cuando íbamos por un lado de un potrero, subían ellos por el otro gritando, también llorando. Entonces ahí ya nos entró el pánico. Dijimos nosotros, ¿cómo así? Dios mío, ¿qué pasaría? Entonces nos devolvimos a encontrarnos con ellos. Cuando nos encontramos con ellos, ya ellas llorando también, que al papá se lo habían llevado, que a Hernán, y que por allá habían sentido un disparo, que probablemente lo habían matado. Bueno, y estábamos ahí, entonces nos tiramos en esas mangas a revolcarnos, a llorar en esas mangas, cuando ya al momentico vimos que venía Hernán, el sobrino mío, el hijo del otro muchacho que habían llevado. Cuando vimos que venía, ya nos dio un poquito de ilusión, pero cuando él llegó era llorando, entonces ya, pues imagínense el pánico de nosotros. Entonces dijo, no, cálmese, que ellos en ese momento todavía están vivos, pero mi papá está herido. Pero a ti no le ha pasado nada. Pero
Yo no creo que vuelvan. Yo creo que no nos dejan ir porque a mí me dijeron, váyase, váyase usted como hombre, cuida a las dos familias. En cierta parte nos encontramos con el primo de nosotros que también se había ido con mi tío. Él me abrazó y me dijo, Claudia, a mi tío, a mi papá y a mi tío los van a matar. Mi papá ya lo hirieron. Él me abrazó y se puso a llorar. Yo lo abracé y le dije, marica, usted y yo somos los hombres de esta casa. Nos toca echar para adelante esa familia. Él me dijo sí. Entonces le dije yo, dígale a mi tía, dígale que está herido, pero no le diga que los van a matar. Dígale que está herido. Ya nos encontramos con él. Todos lo abrazamos, estábamos súper contentos, pues obviamente porque él había vuelto, pero muy tristes porque obviamente no estaba mi papá ni mi tío. Nos fuimos para la casa, seguimos orando, leyendo la Biblia, el Salmo, pidiéndole a Dios pues que lo regresara. Cuando desde muy lejos nosotros teníamos unos binoculares pequeños que nos habían regalado. Y por esos binoculares siempre mirábamos el pueblo y el camino esperando que mi papá apareciera. Después de mucho tiempo de haber estado orando, rezando, recuerdo que mi papá llegó sin camisa. Tengo muy vagas imágenes sobre eso. Recuerdo que estaba untado de sangre, sin camisa, y llegó en un caballo blanco. Yo lo vi, para mí, no, un héroe. Yo me puse muy feliz, estaba llorando, todos lo abrazamos. Cuando ya nosotros vimos que él venía en el caballo, pues la verdad no vimos como quién era, ¿cierto? Porque era muy a lo lejos. Cuando ya lo vimos cerquita, pues imagínense la emoción, que ya él estaba bien, gracias a Dios. Y ya después el desplazamiento, cuando llegamos ya nos dijeron se van para la casa, se van para el pueblo, no pueden ir volver a la casa. Estuvimos en el pueblo, estuvimos 15 días nosotros, o sea, yo estuve con la niña y Diana 15 días y él se vino para Medellín con el niño y con Claudia 15 días antes. Y esa gente sí era por ahí mirando, como dando vueltas, que uno sí estuviera ahí, que no se fuera uno a volar, ¿cierto? Y prácticamente de allá salimos volados. Nos vinimos en el primer bus que salió un día, como eran 4:30 o 5, algo así, no me acuerdo. Y nos fuimos para Medellín y luego llegar a Medellín, muy duro. Uno estar enseñado en el campo para después llegar a una ciudad, imagínense, muy duro para uno. El niño era un trauma horrible. Él se cogía un palo, se veía un palo y se tiraba de barrigas y eso. Todo que veía era que eso era un arma, para él eso era un arma, y empezaba a dar bala. Entonces las mamás de los amiguitos me decían, ay no, yo no voy a juntar mis niños con ese niño porque ese niño es muy violento. Entonces yo le decía, no, él no es violento, ustedes no saben lo que nos ha tocado vivir a nosotros. En ese entonces, cuando yo estaba muy pequeña, cumplí 5 años, fuimos a vivir a Río Negro. Y mi hermano, en ese entonces, digamos que con los compañeritos era, no decir violento, pero sí era muy brusco y tenía comportamientos muy raros y nos metieron al psicólogo porque mi hermanito cantó lo que decía. Él decía, los helicópteros volaban y mataban. Y mamá decía, a ese niño tocó meterlo al psicólogo y se lo llevaron. El día 13 de enero del 2003, el domingo en la noche nos acostamos normal, el lunes al amanecer llegaron seis manes encapuchados y nos dijeron, nosotros le preguntamos que quiénes eran y pues mi familia los conoció quiénes eran y entonces ya me forzaron que me tenía que ir con ellos. Me llevaron a un potrero, me amarraron las manos con una cabulla. Yo les dije, ¿por qué me van a amarrar si yo soy solo y ustedes son 6? Yo, no, es que usted tiene cara de bravo. Bueno, entonces me llevaron para cogió la señora y la señora mía y le puso el fusil en la cabeza, amedrentándola. Ya mi hija salió y conoció un muchacho de esos. Y entonces ya ella le gritó, ¿qué le pasa? ¿Que por qué va a matar a mamá? Es que yo necesito el cucho y que no sé qué, y bueno, y me llevaron para un potrero amarrado.
De ahí me dijeron que iban a ir por el hermano mío. Y me llevaron, me dejaron por allá en un potrero, luego entraron a la casa de él. Allá lo amedrantaron con un tiro, porque él no quería dejarse llevar. Luego nos llevaron y allá pasando un alambrado, llegando al río, él se adelantó un poquito, ellos se enredaron ahí con los fusiles pasando y él se adelantó un poquito, entonces ya pensaron que era que él se iba a volar y le pegaron un tiro en un pie. Cuando él cayó ya él los insultó, entonces ya él sacó la pistola y le dio un tiro, le pegó un tiro en el hombro. Y entonces ya a mí también me metieron miedo. Dijo, si usted se va a volar, también le doy. Y yo ¿por qué me voy a volar si es que yo no debo nada? Yo a usted no les debo nada. Nosotros no estamos metidos en nada. Bueno, entonces ya el hermano mío herido ahí, nos pasaron el río. Él ni se dio cuenta porque iba muy mareado. Y allá estaban los mandones esperándonos. Entonces ya me tocó frentear con esa gente. Ya de ahí nos llevaron para una vereda que se llama La Holanda. Por allá para una casa vieja y nos llevaron y allá no, imagínense, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana nos dejaron por allá. Y amedrantarnos que nos iban a matar. Y eran como 8 o 9 manes ahí. Y jugando con esas pistolas ahí, que es que digan pues porque ya tienen las horas contadas. Y no, nosotros éramos inocentes. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Bueno, entonces ya que teníamos que entregar las armas, yo le dije, las armas las tienen ustedes, una escopetica que es del patrón, ustedes la llevaron, ustedes mismos la tienen, eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces ya ahí nos dejaron y nos amenazaron todo lo que quisieron. El hermano mío bien ya mareado, botando sangre. Bueno, ya después se hicieron que estaban hablando con el mandón, con el comandante de por allá del Jordán. Y haciendo que estaban hablando ahí pues que ya que no iban a resolver la situación. Y la situación era que la orden era matarnos. Entonces ya nos dijo, bueno, la orden, las cosas llegan a un límite, la orden es matarlos. Acuéstense acá boca abajo. Bueno, cuando ya me dijeron así, yo dije, sí, nos van a matar. Bueno, no sé qué grupo se lo llevan. Los paramilitares. ¿Y por qué? Porque nos acusaban de guerrilleros. Y yo lo que hacía era ver por 5 hijos que tenía. Bueno, entonces ya yo me acosté boca abajo y el hermano mío ahí sentado. Cuando yo escuché el primer tiro, yo pensé que le habían dado a él. Luego hicieron otro tiro y ahí me lo hicieron así el pie de los oídos, entonces eso le queda a uno silbándole los oídos. Eso es muy bravo. Cuando ya después me dio una patada y me dijo, párense, ni fue tantas que no los vamos a matar nada. Venga, vamos y los llevamos al hospital y vamos a hacer borrón y cuentas nuevas. Y ya llevaron al hermano mío para el hospital y a él lo remitieron para Río Negro. Ya a mí me dijeron que fuera para la casa, pero que se ocupara la finca, que me daban 24 horas para desocupar la finca. Nos tocó irnos para el pueblo a sufrir. Entonces, ya estando en el pueblo, mi papá habló con una de esas personas y le dijo que no, que lo dejara venir a Medellín, que necesitaba buscar trabajo porque él tenía pues familia con que le iba a dar el sustento. Entonces él se vino con una de mis hermanas y el hermanito pequeño y yo me quedé en el pueblo con mi hermanita menor y con mi mamá. Pues como así era que mi papá había pedido el permiso. Entonces ya como 1 o 2 semanas después tomaron la decisión de que nosotros también nos íbamos a la ciudad y nos tocó salir así como al escondido sin que esa gente se diera cuenta y empezar como ese nuevo mundo en la ciudad. Ya gracias a Dios mi hermana consiguió trabajo, mi papá trabajaba en construcción, en una cosa y en otra, nos movíamos de barrio en barrio, llegamos a una parte de Manrique donde un tío que nos dio posada, después mi papá consiguió una casa en arriendo, pero entonces veníamos de tanta violencia, de estar helicópteros,
de estas pipetas que tiraban para hacer hostigamientos en el pueblo, de bala, de todo eso, y llegamos a un barrio donde eran dos grupos armados que se enfrentaban también. Entonces ahí duramos muy poquito tiempo porque mi papá decía, o sea, salimos de Guatemala para Guatepeor, entonces buscó otro lugar, nos fuimos a otro lugar, y así ya después mi hermana en el trabajo que tenía me conocieron a mí y me dieron trabajo también, entonces ayudábamos al sustento de la casa porque mi papá pues también le quedaba muy duro. Cuando a mí me amarraron en la casa, yo sentí mucho miedo, porque pues yo pensaba, uno siempre veía que los que esa gente se llevaban los mataban. Entonces yo pensaba que no iba a volver a ver la familia, que en ese potrón me iban a matar. Y me amenazaban también que yo tenía unos tiritos ahí que yo los recalzaba. Papá vive la casa ahí porque venían muchos animales allá en las gallinas y todo. Y entonces, ¿quién va a creer que los mismos tiros que usted recalzó con ellos se va a morir? Y entonces yo sentía mucho miedo y pesar de la familia, porque ellas ya estaban muy tristes y que los iba a dejar ya, que los iba a abandonar. Y los niños estaban muy chiquitos todavía. Ya la vida sí, después mis niñas consiguieron trabajo, las dos que eran 16 y 15 años, y nos apoyaron mucho, gracias a Dios. Gracias a ellas nos apoyaron mucho, nos trabajaban para ayudarnos. Y ahí, gracias a Dios, hemos salido adelante con dificultades, pero aquí vamos muy bien, gracias a Dios. Fue muy duro, sí, pero para mí fue una bendición, porque pudimos salir adelante. Mi hermano Carlos e Isa pudieron estudiar, terminar sus estudios, ahora son profesionales y todos salimos adelante, con mucho esfuerzo y todo, pero salimos adelante. Ya en la ciudad conseguimos trabajo, hemos podido estudiar, ya varios somos profesionales, entonces creo que fue algo que Dios utilizó como para llevarnos a un futuro mejor. La ciudad para un niño de 6 años era algo pues como abrumador. Yo mantenía en los potreros, jugando con las vacas, con las gallinas. Digamos que mis padres no tenían preocupación, y llegar a una ciudad donde la violencia se notaba aún más era algo muy difícil, porque ya teníamos que mantener encerrados. Entonces, pues para mí fue difícil desde mi perspectiva pues como tal. Imagino mis padres, la preocupación, la ciudad, las cosas son muy diferentes. Ay, es que me da como locos. Ya no quiero hablar. Lo que nos sucedió, yo ya no lo veo como... O sea, fue malo, fue muy trágico, pero yo soy muy afortunada de la familia que tengo, de lo que Dios ha puesto en nosotros, y yo creo que cualquier otra persona en la situación de nosotros no hubiera logrado salir tan victorioso como nosotros. Pues que yo puedo pensar en la fortuna que tuvimos de no perder a nuestro papá, de que mi mamá estuviera bien, de que a mis hermanos no les pasara nada. Cuántos casos no se oyen que se llevan a sus hermanos, que matan, cuánta gente de San Carlos no quedaba en sus casas, no quedaba en los caminos, y saber que a nosotros pues pudimos salir de ahí y decir, hoy estamos acá, tenemos lo que tenemos y estamos unidos, pues es una bendición, que Dios nos da las bendiciones, pero está en nosotros trabajar también por ellas, en seguirlas cultivando, y que lo que Dios puso en nuestro camino nosotros lo hagamos para estar mejor. Así como esta familia, muchos casos más se conocen, y no solo de aquel tiempo. Muchas de las familias afectadas por el desplazamiento no corrieron con la misma suerte. En las ciudades también se vive el desplazamiento de una manera distinta, pero no menos cruel, en donde las fronteras invisibles le impiden a la gente un desarrollo social viable, una problemática que lleva muchos años y que hoy por hoy no ha sido posible solucionar. Al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios no sigas